policiales han vuelto a pedir al Ministerio de Interior que mejore la seguridad en estos centros porque no pueden más, sobre todo después de casos como estos, de violencia sin precedentes en el motín del CIE de Murcia. ¿Cuál será el siguiente? Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenas noches. Muy buenas. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros esta noche en el Gatalagua. Explíquenos exactamente qué es un CIE y con qué propósito se crearon. El CIE en España se creó con la ley del 85, la ley de extranjería se reformó en el año 2000 y en Europa se empezó a hablar de ellos en el 2008, con lo cual España está bastante adelantada. En Europa sencillamente a los ilegales se les metía en cárceles, en España se llevaba metiendo en CIE desde hace mucho tiempo. El CIE pues viene a ser algo así, o socialmente se quiere ver como un centro de reclusión donde se martiriza a la gente. Esto no es así. El CIE sencillamente están estas personas de cara a documentarse. ¿Qué significa documentarse? Personas que están ilegales en España, que tienen que ser expulsadas, no porque lo diga España, sino porque lo dice la ley española y la ley europea. Tienen que ser documentadas, están un periodo de estancia de 60 días en España, en otros países 6 meses, con lo cual creo que tienen bastantes beneficios en España la ley, que se tiene que adaptar a la ley europea, para documentarse. ¿Qué significa documentarse? Cuando una persona es extranjera se necesita un tiempo para saber de qué país es, para poder entregar a ese país a esa persona, y se necesitan en España 60 días. En caso de que no puedan ser documentados en esos 60 días, estas personas quedan en libertad, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Estoy hablando de países como Sierra Leona, donde no se pueden expulsar. En definitiva, un CIE es un centro de documentación, no es un centro penitenciario, es un centro de documentación. Se equivoca mucho la gente cuando habla de los CETIs. Los CETIs. Sí. Los CETIs están en frontera. Para gente que cruza la frontera, están indocumentados, han cruzado ilegalmente, se recluyen en los CETIs de cara a su inmediata expulsión. Los CIEs es cuando ya están en España y necesitan documentarse. Con lo cual, recapitulando, una persona entra en España de una manera ilegal, la policía, entiendo, le detiene o localiza a esa persona, le lleva a un CIE para intentar saber quién es, de dónde viene, y en el caso de que le consiga documentar, ¿qué ocurre? ¿Le deportan a su país? Porque ya nos ha explicado en el caso de que no le documenten, no le identifiquen. ¿Qué ocurre si sí lo hacen? Le tienen que deportar a su país como exige o pide la ley europea y española. En muchos casos también hay que decir, sobre todo en el CIE de Aluche, en un 90% son personas con antecedentes judiciales. De hecho, la ley española también conviene... ¿En España o fuera de España? En España. Conviene aclarar que la ley española permite la conmutación de penas de 6 años de prisión por la expulsión. Luego, en muchos casos, son personas con antecedentes no solo policiales, sino judiciales, que están allí precisamente para ser expulsados. Un segundo. ¿Cuántas de estas personas que están en los CIE se consigue que se documenten, se identifiquen y devolver a sus países? ¿Y cuántos salen finalmente en libertad tras esos 60 días? No tengo las estadísticas, pero muy pocas personas conseguimos al final expulsarlas. Y es que, mire, no lo debería decir, pero se lo digo así, es tan sencillo no ser expulsado como romper un pasaporte y decir que eres de Sierra Leona. Es muy difícil documentar a una persona, muy difícil documentarla cuando esa persona se niega a ser documentado. Le digo más, ¿por qué están, sobre todo los argelinos, que es los que más están provocando motines en los CIEs? ¿Por qué? Porque España, hay acuerdos a veces de doble nacionalidad con determinados países que favorecen o facilitan estas expulsiones. Uno de ellos, por ejemplo, es Argelia. El cónsul argelino se pasa cada 45 días, creo, por el CIE de Barcelona para documentar a estas personas, decir si son nacionales de su país, sí o no. En caso de que diga que sí, él mismo las documenta. Son los que más problemas dan porque precisamente son más fáciles de documentar en este momento. Con lo cual, cualquier inmigrante ilegal que va a un CIE sabe que si sigue en ese CIE o se va a su país o va a quedar en la calle, pero que si le identifican le van a deportar. Con lo cual es una crónica de una deportación anunciada. Es una crónica de una deportación anunciada, efectivamente. Lo que pasa es que hay que quitar mitos de los CIEs, porque yo cada vez que oigo a un político decir que en los CIEs se vulneran derechos, que en los CIEs se cometen torturas, sinceramente no tengo palabras para definir a ese político. No tengo palabras y le digo por qué. Porque en los CIEs existe un pleno derecho a la asistencia jurídica. También tienen asistencia médica, cosa que no ocurre en muchos países. Solo están 2 meses y no pueden volver a ser internados por el mismo motivo. Vuelvo a repetir, en países como Alemania, puede ser un paradigma de la democracia, están durante 8 meses. En países como Francia no hay control judicial como está en España. Por el CIE de Aluche, una vez al mes se pasan jueces, se pasan partidos políticos y se pasan ONGs de visita.
Nosotros estamos encantados de que se queden aquí, de que se queden allí a compartir con nosotros la custodia. ¿Quién está en el medio de todo esto? La policía, que es la encargada de custodiar a estos CIEs. Soluciones los políticos dan muchas, pero en definitiva ninguna. Yo he oído hablar hasta que crear pisos piloto o algo así para esta gente. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Para nosotros no es, desde luego, muy grato sufrir las consecuencias que estamos sufriendo. En definitiva... Las consecuencias son esas imágenes, entre otras, ¿qué pasó exactamente en Murcia? Vamos a ver las imágenes que hoy veíamos en Gaceta.es y que denotan exactamente lo que está usted definiendo. Cuéntenos. ¿Cuáles son las condiciones con las que tienen que trabajar usted y sus compañeros? Estamos 5 o 10 compañeros, hablo de CIE de Aluche, para custodiar a creo que eran a 110 personas. Tampoco hay hacinamiento. El CIE de Aluche está concebido para 200 personas. Son 5 policías los que tienen, 5 a 10 policías los que tienen que custodiar a estas personas, teniendo en cuenta que parte de ellos cuando van a asistencia médica, un policía tiene que ir con ellos. Hay labores administrativas que tienen que ser realizadas, con lo cual estamos muy pocos policías para custodiar a tanta gente. Repito, y no me avergüenza decirlo, muchas de ellas con antecedentes penales. Esa sangre que está ahí, la segunda fotografía, es sangre de un policía, ¿eh? No es sangre de un interno, es sangre de un policía. Esa, efectivamente. Luego hay algo que quiero también criticar. Me gustaría saber, cuando se logra localizar a estas 6 personas que han huido de CIE, deberían imputársele varios delitos. Para mí, unas lesiones mínimo, tentativa de homicidio, pienso yo. Una barra sobre una cabeza como mínimo es tentativa de homicidio. Más atentado a agente de la autoridad, más los daños que se han causado en el CIE. Sinceramente, yo creo que los CIEs hoy día son una auténtica hipocresía, tanto para jueces como para determinados partidos políticos, como para incluso las ONGs. Es muy fácil acusar, pero difícil comparar con lo que está pasando en Europa. ¿Se sienten, digamos, abandonados o utilizados por la clase política muchas veces para, incluso atacados por la clase política para defender sus intereses partidistas? Por supuesto. Yo cuando oigo que en los CIE se vulneran derechos, yo no sé cómo ese político no se le cae la cara de vergüenza. A mí me gustaría que estuviera con nosotros porque puede estar allí todos los días. Es así de sencillo, que vaya a custodiar los CIEs con los 5 o 6 policías. Según ellos, 5 o 6 policías vulneran los derechos, cometen tortura sobre 100 personas. Por favor. Perdone que esto no lo ha dicho un policía, lo ha dicho un sacerdote, el encargado de la atención religiosa del centro de internamiento del que estamos hablando, de Murcia, que califica como un infierno este centro, en el que denuncia que existe vacío legal, vulneración de ciertos derechos humanos, trato humillante y hacinamiento. Esto lo dice, insisto, un sacerdote, ningún policía, que es el que supuestamente presta servicio religioso en este centro de internamiento de extranjeros. Hacinamiento cuando el CIE de Aluche está concebido para 200 personas y hay 100. Hacinamiento cuando el CIE de Barcelona está concebido para 250 personas y había también 100 y pico. Mire, hacinamiento y vulneración de derechos cuando tienen el teléfono a su disposición. Es que, de verdad, es increíble. Por cierto, que se hable sin saber. Hemos contactado con este sacerdote para que entrara en directo en el Gatalagua y ha declinado la invitación temiendo posibles represalias, con lo cual nosotros lo teníamos que decir, lo que ha dicho este señor, este sacerdote, y también esta declinación de la invitación. Es sencillo, si me permite, esa sangre es de un policía, no es de un interno. Y esas brechas también son de un policía, evidentemente. Los jueces controlan los internamientos, son los jueces los que decretan el internamiento, son los jueces los que controlan, vigilan, son garantes de estos internamientos. Por favor, es que se está matando al mensaje. Cualquier pregunta o reflexión breve en este caso que queramos plantear al portavoz de la no UFP. Están ahí por capricho, sino por una decisión de un juez, y por tanto no están en calidad de delincuentes, porque la mayoría pueden no serlo, están simplemente por indocumentados. Se convierten en delincuentes cuando hacen eso. Primero porque vulneran una resolución judicial, hay pues obviamente un desacatamiento, y después si hay agresiones. Por tanto, pasan a ser delincuentes desde ayer, es decir, desde ayer ya son delincuentes. Cuando están ahí están solamente en un proceso de identificación muy difícil, porque el identificado se sabe expulsado una vez que es retenido. Y bueno, y lo que sí es cierto es que ahí se está jaleando, se está estimulando el amotinamiento desde el momento en el cual se pide ya no se pide el cierre, la apertura y por tanto la salida indiscriminada. Y eso se está animando desde Podemos y aquellos que, como la que tiene 9